Salmo 112. Y quiero leerle porque dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. ¿Sabe? Solo reiniciando o volviendo al versículo número 1, la palabra bienaventurado, pues todos aquí tenemos el conocimiento o recordamos que significa dichoso, feliz, bendecido, gozoso, ¿verdad? Esa palabra bienaventurado encierra eso. Y una de las necesidades que tiene el ser humano, mis queridos hermanos, y que busca y que lucha realmente es por sentirse eso, por sentirse alegre, por sentirse feliz, por sentirse dichoso, por sentirse bendecido. El hombre se esfuerza cada día por conseguir la felicidad y a veces la felicidad se malinterpreta, o sea, el ser humano la malinterpreta porque la toma desde el significado del hombre, más no desde el significado de Dios. Para el hombre que no tiene a Dios, la felicidad es una emoción que inclusive puede durar hasta 3 segundos, que es lo mínimo que puede durar una emoción. Para Dios, la felicidad vendría representándose en un estado de gozo, ¿verdad? Para el hombre, la felicidad se genera cuando se alcanza un logro, cuando se tiene una buena noticia, cuando se abre las puertas para un empleo, ¿verdad? Cuando usted de pronto siente que está un poco enfermo y se hace unos laboratorios y usted está pensando de pronto en que va a haber un diagnóstico y cuando abre esos laboratorios y el diagnóstico no está, usted siente que algo le hace feliz, ¿verdad? Cuando nace un niño, un familiar, cuando gana dinero. Bueno, esos son emociones de felicidad. Pero ¿sabe? Cuando el Señor nos está diciendo en esta primera parte, bienaventurado, dichoso el hombre, no está hablando de una felicidad momentánea. No está hablando de la emoción que se puede pagar detrás de otra noticia, detrás de otra llamada, detrás de un gesto con una persona, detrás de algo que veamos y nos cambie el panorama. Y el Señor está hablando de una dicha, de un gozo que se debe convertir en nosotros en un estado. Hermana Kelly, ¿cómo se convierte esto en un estado? Pues la palabra clave está en lo siguiente, dice: el hombre que teme a Jehová. Cuando yo era pequeña y no tenía mucho conocimiento de Dios, pues yo una vez, no sé si les comenté a ustedes, que yo era devota de la Virgen del Carmen y llegué a pagar mandas a la Virgen del Carmen, porque yo soy del Carmen de Bolívar. Y en mi situación tan difícil, porque viví en un hogar muy difícil y en todas las falencias que tenía, yo buscaba apoyarme en algo, porque también es otra cosa que busca el ser humano. El ser humano busca un referente de fe, llámese santo, llámese ídolos. El ser humano busca algo en qué creer, y es ahí donde nosotros pues tenemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, y de llevar las buenas nuevas de salvación, porque las personas siempre van a buscar algo en qué creer, y hay que enseñarles que se debe creer en el Dios que ha dado la salvación, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra: el que cree en mí, ¿verdad? Ese será salvo. El que cree y sea bautizado, ese será salvo. Así que en mis falencias, en mis carencias, en mi dolor y en todo lo que yo tenía, hermanos, yo necesitaba agarrarme de algo que me mantuviera un poco aliviada de todo lo que yo vivía. Y lo que yo veía era un pueblo que esperaba con ansia la fiesta del 16 de julio para salir a quemar velas y adorar a la Virgen del Carmen. Así que una vez viendo tanta
tantas cosas en mi casa. Yo entré al baño, que era un bañito aislado en la parte muy sencillo, y yo allí me doblé, no sé, escogí ese lugar. Yo creo que era para que no me vieran, no lo sé. Y una estampillita de la Virgen del Carmen, compré unas velitas y yo en ese rinconcito, yo coloqué la estampillita, las velitas, y yo le recé, le oré, no sé, estaba muy chica yo. Y entonces ahí yo le dije, mira, yo prometo, si me ayudas en esto, quemarte tantos paquetes de vela. Y era una chiquilla, pero esa era mi referente de fe, era la referente de fe que yo tenía. Así que, hermanos, mire, la promesa se cumplió, pero miren lo que pasó, para que nos demos cuenta cuando el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Yo salgo y yo recuerdo que yo era una niña que tenía muchas carencias de vestido, ¿no? Mi padre no me daba, y cuando mi padre se fue menos, pero una tía en ese entonces me mandó precisamente para el 16 de julio unos vestidos. Y había un vestido que yo recuerdo que era muy lindo, azul, pomposo, de mangas muy elegante, muy linda, pero el vestido era de seda. Así que yo me pongo el vestido y yo parecía en esa edad, o sea, me sentía la princesa. Y yo decía, wow, yo salí a la profesión y yo compré o pedí a mi mamá, no sé, los paquetes de vela. Y en esos paquetes de vela yo iba, hermano, me quemaba las manos y eso no me importaba. Pero alguien se acercó a mi vestido con velas y yo me estaba quemando. Y le doy la honra y la gloria a Dios que me salvó de que ese vestido se me adhereara a la piel cuando estaba encendiéndose. Me auxiliaron, me echaron agua. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque dice la palabra de Dios que el hombre que le teme a Jehová. Entonces, en ese momento a mí me enseñaron que el temor era algo que significaba como terror. Que si tú no cumples, que si tú no haces, te iba a caer fuego del cielo, ibas a salir y si te iba a pasar un accidente, ibas a hacer esto. Y se me metió en la cabeza de que Dios era como un Dios malo, porque si Dios castigaba porque uno no respiraba bien. Pero el temor que ofrece la palabra de Dios aquí es el que el Señor se merece por ser el creador. El temor de ser reverenciado. El temor es ser honrado. El temor es ser respetado. Y lo englobamos de una manera general. Es ser obedecido. Cuando tú y yo colocamos en práctica el temor hacia Dios, estamos colocando en práctica el obedecerle. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que el obedecerle está la recompensa, porque dice que serás bienaventurado. Entonces aquí uno dice, wow, o sea, Dios amarra todo de una manera, hila todo de una manera tan especial. O sea, nos pide que escuchemos su voz y obedezcamos su voz, y nos da la recompensa por hacer eso. Y lo que nos está pidiendo no es cosa mala. Lo que nos está pidiendo es todo lo que requiere el hombre para no estar mal. Todo lo que requiere el hombre para estar libre, porque aquel que no obedece está entonces bajo yugo del pecado, yugo de la esclavitud de la muerte, yugo del enemigo que nos quiere vencer, que nos quiere acabar. Ahora, la parte de abajo de este versículo es completamente maravillosa, y es allí donde entonces viene la razón por la cual usted y yo nos dice el Señor que seremos bienaventurados, porque dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y yo quisiera lanzar una pregunta para que alguien me la respondiera. Para usted, ¿qué es deleite? ¿Quién quiere responder la pregunta? Para usted, ¿qué es deleite? Complacerse. El hermano de mí dijo placer. ¿Quién más? No. Complacerse. Complacer. Deleitarse es complacerse. Complacerse. ¿Qué más? Es satisfacerse.
Ok. Para mí es alegría, alegría, estar alegre y gozoso. Ajá, sentir ese gozo, alegría. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera decir? Y nos vamos Ser entonces. afortunado. ¿Cómo? Ser afortunado. Ser afortunado. Nos vamos entonces al libro de Juan, hermanos. Permítanme. El libro de Juan, capítulo número 14. El Evangelio según San Juan. Y vamos a buscar dos textos que usted y yo vamos a entender por qué somos, o si lo practicamos, seremos bienaventurados. Juan capítulo 14, versículos número 21. Recordemos el texto que estamos estudiando. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El capítulo 21 del libro de Juan dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, hermanos, qué cosa más poderosa. Si yo me deleito en los mandamientos de Dios, le estoy demostrando a ese Dios que me formó, a ese Dios que me ama, a ese Dios que me llama, ese Dios que me provee, ese Dios que me cuida, ese Dios que tiene salvación para mí. Le estoy demostrando, número uno, que yo lo amo. Y hermano, amar es felicidad, amar es gozo. Y si usted ama a Dios, mucho más. Número dos, Él viene y me devuelve eso diciéndome: eres una hija amada ahora por mi Padre, porque te estás deleitando en guardar los mandamientos que yo he dejado para que tú estés bien. Es que Dios no lo ha dejado para que Él esté bien, porque Dios está bien. Es que los que andamos mal somos nosotros. Y entonces Dios ha dejado los mandamientos, no para que Él sienta deleite, sino para que usted se deleite y sienta bienestar, gozo, alegría y felicidad. Y entonces el Señor esto lo toma como la retribución de usted reconocerlo como el Dios que le formó. Y entonces Él viene y dice: Padre, ámala, ámalo. Pero no solamente eso, demuéstraselo, Padre. Y nos dice, ¿verdad?, que entonces el amor de Él también será en nosotros. Y no solo eso, sino dice: y me manifestaré a Él. ¿Y cómo no estar feliz sintiendo la presencia del Padre, del Hijo y ya del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está aquí. El Señor dice: a nosotros nos conviene, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque entonces yo les daré otro consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu ya está aquí. Nosotros contamos con el Espíritu Santo aquí en esta tierra, por más pecadora que se va a retirar la presencia, sí. Que usted la tiene que buscar ahora, sí. Pero cuenta con eso. Y es nuestro deber a diario pedir la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora el Padre y el Hijo, wow. Ahora lea conmigo el 23. El 23 dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará. Ahora escuche lo poderoso y puede usted entender entonces por qué el Señor asegura, y Dios no miente, que el hombre que le tema al Señor será bienaventurado. Léalo conmigo. Dice: el que me ama, si alguno ama mis palabras, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, plural, no es singular, y vendremos. ¿Quién es? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Usted no cree que eso es poderoso, hermano?
Amén. ¿Usted no cree que eso alegra el corazón? ¿Usted no cree que eso hace a un hombre bienaventurado? ¿Usted no cree que eso hace que el hombre tenga un estado constantemente dichoso, o sea, constantemente gozoso? ¿Usted no cree que eso no es de pasón, sino de eternidad? ¿Usted está entendiendo por qué entonces que el Señor le está diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita? Porque ahora dice, ¿verdad? Y vendremos a Él. Pero mira lo que va a pasar. Y haremos morada con Él. Y yo pregunto, ¿quién es Él? ¿Quién es Él, hermano? ¿Quién es Él? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y ese Él soy yo, si me deleito en los mandamientos del Señor. Ese Él soy yo, si decido temerle al Señor, que es obedecer, honrar y respetar al Señor. Ese Él seremos cada uno de nosotros, que abramos nuestro corazón con el sentir y el querer de ser bienaventurados. De ser bienaventurados. Bien apreciados, Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y yo quiero finalizar con la siguiente parte del siguiente versículo que dice: su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos serán benditas, porque no solamente la bendición nos alcanzará, será para nosotros, sino también alcanzará. Y de ahí que viene la gran promesa que alegra su corazón y que alegra el mío, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque aunque a veces se demoren nuestros familiares en llegar a los pies del Señor, por ser usted esa luz donde mora el Padre, donde mora el Hijo y donde mora el Espíritu Santo, esos rayos de luz, esos destellos de luz alumbran las tinieblas de aquellos que están a nuestros alrededores. Y la misericordia del Señor los alcanza. Pero no solamente eso, si usted se va rápidamente, porque es que el tiempo va tan rápido, ¿verdad? Usted se va al versículo número 3. Dice: bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Y aquí no está hablando de nuestra justicia, es la justicia de Dios. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque la justicia de Dios no cambia, Dios es eterno, su fidelidad es eterno. Pero ahora, ¿en cómo se engancha esas riquezas? El Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son esas demás cosas? Las cosas que usted y yo necesitamos para sobrevivir en esta tierra, las cosas que usted y yo necesitamos para seguir adelante, para ser cabeza, no cola, para alcanzar ese logro que nos hemos propuesto, para vivir de una manera cómoda. El hecho de que seamos cristianos y tengamos la certeza que Cristo va a venir, no nos podemos dejar a un lado el decir: no, pues yo qué voy a hacer de comprar esto o de tener eso si Cristo viene. No, cómprelo, y si lo puede poner al servicio del Señor, hágalo. Pero el Señor desea que nosotros estemos bien, y en nuestra proyección de crecer espiritualmente va acompañada el resto de crecimiento emocional, físico, social, económico, ¿verdad? Va acompañado de eso. No se lo niegue, no se lo niegue, porque es que viene de parte de Dios. Ya no es algo que yo diga: no, es que me lo merezco. No, es que si usted hace lo primero, no se niega a recibir lo segundo. Solo proyéctese a abrir su mente y estar dispuesto a hacerlo. Y es ahí donde muchas veces dejamos perder las oportunidades. El Señor nos muestra oportunidades donde podemos hacer un negocio, montar un emprendimiento, hacer cosas, pero me niego a eso. No se niegue. No se niegue, porque el Señor, si usted lo ha colocado en primer lugar, si usted ha decidido temerle, si usted se deleita en sus mandamientos, el Señor tiene recompensas. Y una de esas recompensas es esa. Dice el versículo número 4: en las tinieblas resplandece su luz, y los rectos, Él es clemente, misericordioso y justo. Y aquí es algo muy importante nosotros poder detenernos un momento. En las tinieblas resplandece luz a los rectos. Vivimos en un mundo de tinieblas, hermanos. Vivimos en un mundo que se coloca oscuro cada día más y más. Y eso
nos recuerda cada oscuridad, cada tiniebla tensa de este mundo, que está pronto Jesús a venir. Cuando el Señor nos llama, Él desea que seamos bienaventurados, pero nunca en su palabra vamos a encontrar que no pasaremos por momentos difíciles. Y las tinieblas aquí representan precisamente esos momentos de tempestad, esos momentos de batalla, esos momentos de dificultad, esos momentos de enfermedad, esos momentos en los que muchas veces nuestro corazón se estremece y pareciéramos que estuviéramos hundidos en ese túnel, en ese hueco, en ese hoyo sin salida, y que solamente viéramos en nosotros resplandor. Y este mundo es un mundo de tinieblas, hermanos. El mundo está cada día las tinieblas están más tensas, y significa que Cristo está más cerca para poder hacer su obra magna de salvación. Pero aquí es importante entender que cuando el Señor nos llama bienaventurado, no nos está diciendo que no vamos a pasar por esas tinieblas, pero nos está diciendo que luz a los rectos resplandecerá. O sea, y esto entonces es lo que nos hace al verdadero cristiano permanecer en el gozo, permanecer en la felicidad, porque aunque pase por el valle sombrío de muerte, porque así dice el Salmo 23, ¿verdad? Y la palabra clave es pasar. O sea, el valle de muerte, la sombra del valle de muerte, no es un lugar para quedarse, es para pasar. Y ese paso por ese valle, el Señor dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. En otra parte está diciendo, mira, mi luz va a resplandecer en esa tiniebla en que tú estás en estos momentos viviendo. Y decía algo importante, y que algunas veces esas tinieblas las buscamos nosotros por las decisiones que nosotros tomamos. Y otras veces, mis apreciados, las vivimos porque vivimos en un mundo. El mismo Señor Jesús, en la oración poderosa que hizo a los discípulos en el capítulo 17 del libro de Juan, dice: Señor, yo me voy y ellos quedan en el mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del maligno, que nos guardes de las tinieblas, del maligno que nos quiere robar y nos quiere destruir. Y entonces muchas veces es ese maligno que busca, que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Busca la manera en que tú estés envuelto en las tinieblas. Y el hecho de estar aquí en este mundo, muchas veces las tinieblas no van a rozar. Y es ahí donde van a llegar cosas que tú dices, pero ¿por qué si yo amo al Señor? ¿Por qué si yo le sirvo al Señor? ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas. Pero lo que yo quiero en esta hora que te quede claro y que tengas aquí presente, que el Señor dice que entonces en las tinieblas, o sea, en ese pedazo, en ese momento, en esa situación en que te encuentres, resplandece luz a los rectos, a los justos, a los bienaventurados. ¿Y sabe por qué? Porque el versículo finaliza diciendo: Él es clemente, misericordioso y justo. ¿No le parece a ustedes un motivo para gozarse en el Señor? Si alguien hoy esté pasando por si esté en esas tinieblas, si esté en esa batalla, si esté en esa guerra, si esté pasando por el valle de sombra de muerte, el Señor dice que su luz va a resplandecer en ti, en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando, en lo que te está sucediendo. Así que hoy gózate, hoy anímate, hoy sonríe, hoy regocíjate, hoy ser agradecido con ese Dios que ha prometido una bienaventuranza para tu vida.